se cansa. Escucha el viento, trae libertad. Cada respiro, nueva oportunidad. En cada nota hay una historia. Radio que llena de memoria. Cielos abiertos, tu radio. 24 horas para tu vida. Edificando tu alma. Gracias porque una nueva vida. Cielos abiertos, tu radio. Un momento para conversar sobre hechos actuales y llevarlos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio. Temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. 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 Así es, Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Ya estamos listos para poder desarrollar este nuevo episodio de Conversemos. Cielos Abiertos, tu radio. Tu radio, temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos. Cielos Abiertos, tu radio. Ya observan en pantalla el tema que estaremos abordando los siguientes minutos. ¿Se puede confiar en la Biblia? ¿Se puede confiar en la Biblia? Ese es el tema. Así es, ya estamos listos junto con el pastor Antonio Gómez para desarrollar esta presente emisión de Conversemos. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias también por atender este llamado y poder ir a las Escrituras y también desarrollar preguntas que son muy vigentes, muy actuales. La pregunta para esta oportunidad es: ¿se puede confiar en la Biblia? Bueno, antes de hacer una breve introducción, voy a saludar al pastor Antonio Gómez, que siempre me acompaña en este set, para preguntarle los datos de la iglesia donde sirve actualmente. Así que, pastor Antonio, bienvenido y recuérdanos esos datos. Gracias, Pastor Dani. Nuevamente un saludo fraternal para ti y toda la fiel audiencia de Cielos Abiertos y en especial de este programa Conversemos. Bueno, nosotros nos congregamos en la calle Octava bis A, número 7735, piso segundo, en el barrio Castilla, localidad de Kennedy. La iglesia se llama Iglesia Bíblica Cristiana El Fundamento. Y tenemos reuniones el día domingo a partir de las 10 de la mañana, estudio bíblico, el sermón de adoración, el culto de adoración, y en la tarde tenemos academia teológica. Y los jueves nos reunimos exclusivamente de manera presencial de 7 a 8 de la noche. Bienvenidos todos aquellos que quieran conocer acerca de nosotros. Gracias, pastor Antonio, por brindarnos esa información, y nosotros también aprovechamos para poder recordar si alguna persona que observa este material, ya sea en vivo o en diferido, desea también contactarse con nosotros y saber la ubicación de la Iglesia Bíblica Pan de Vida. Estamos en la localidad Octava de Kennedy, en el barrio Castilla, en la avenida Boyacá, número 7C43. Avenida Boyacá, número 7C43. Nos reunimos los días domingos a partir de las 10 de la mañana y los jueves, tiempo de oración, 7 de la noche.
Ahí está la información y los datos. Bueno, Pastor Antonio, estamos listos para desarrollar esta presente emisión. Y bueno, pues una breve introducción para entrar en materia en el tema. Estamos en un sistema, Pastor Antonio, y personas que nos acompañan, donde siempre aparecen nuevas opiniones, filosofías, formas de pensar, y muchas personas pueden preguntarse, ¿realmente podemos confiar en la palabra de Dios? Por ejemplo, algunos dicen que es un libro antiguo, otros creen que solamente contiene ideas humanas y algunos rechazan la Biblia sin haberla estudiado profundamente. Pero la pregunta que debe hacerse es si realmente debemos confiar en la palabra de Dios, se puede confiar en ella. Sí, pero teniendo precisamente para responder esa pregunta, teniendo elementos de la propia Biblia. ¿Cuál es el punto, Pastor Antonio? Es que muchas personas dicen cosas, pero como lo decía, no conocen la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos leen la Biblia de forma intelectual y solamente tienen conocimiento para poder citar algunos elementos históricos que aparecen allí. Puede decir, el pueblo de Israel entonces cruzó por el desierto, tuvo reyes y solamente citan acontecimientos, pero nada más, y olvidan que estamos hablando de un libro espiritual, no solamente que nos trae información, sino es un libro espiritual. Y también no solamente está hablando de Dios, sino que ahí hay un plan redentivo. Allí hay un plan de salvación. Qué bueno que podamos tener este tiempo para desarrollar todo esto que hemos planteado en la introducción. Así que vamos a ir con la primera pregunta, Pastor Antonio, y es la siguiente. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia si fue escrita por hombres? Eso es lo que algunos dicen, entonces yo quiero trasladar esta pregunta al Pastor Antonio. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia si fue escrita por hombres? ¿Qué podemos decir, Pastor Antonio? Bueno, gracias, pastor. Muy interesante la pregunta. Ahora, una respuesta contundente, corta y clara es porque la Biblia es la palabra de Dios y que aunque fue escrita por hombres, se nos enseña a través de la misma escritura que estos hombres que la escribieron fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios. Luego se nos da a nosotros de una forma proactiva y digamos que de una forma de expresar nuestra fe en que creemos lo que ella dice. En nuestras confesiones, también queremos dejar ese fundamento puesto, se expresa de esta manera. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Ahora bien, antes de dar una respuesta ya más contundente o más amplia, quisiera retomar muchos de los puntos que usted planteó al comienzo, en esa introducción, de por qué ocurren que hoy día hay muchas personas, mucha gente en el mundo entero, que no creen que la Biblia sea un libro inspirado o que no creen que sea la palabra de Dios. Otros creen que contiene algo de la palabra de Dios, pero que como fue escrita por los hombres, entonces no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, por lo cual la hace susceptible a múltiples errores, que es lo que queremos tratar de manera especial en este programa. Pero en ese contexto, pastor y oyentes, tenemos que irnos a las posturas que aún las mismas religiones o el mismo cristianismo en sus versiones han tenido acerca de lo que es la Sagrada Escritura o la palabra de Dios. Porque es bueno echar ese fundamento porque de ahí se va a determinar cuáles corrientes teológicas son las que han llevado justamente a crear en cierto momento este grado de confusión o de rechazo hacia la palabra de Dios. Y tenemos que decir que todo parte inclusive de elementos que se suponía debían salvaguardar
y más bien proteger, si se puede decir así, la confiabilidad en las escrituras. Se conocen teológicamente cuatro posturas clásicas. Una es la postura de la Iglesia Católica Romana, dos, la postura de la teología liberal, tres, la postura de la teología neoortodoxa y cuarto, por supuesto, la postura o la posición de la teología evangélica o de la Iglesia evangélica en su aspecto más puro y doctrinal, por supuesto. Cuando revisamos qué es la palabra de Dios, porque para poder entender y poder explicar y también transmitir un mensaje de confianza a nuestra audiencia de que por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que comprender estas posturas. ¿Qué es la palabra de Dios para la posición católico-romana? Indudablemente ellos dicen algunas verdades que son claras, pero el punto donde comienza como a distorsionarse esa confiabilidad en la palabra de Dios lo tienen escrito ellos mismos en sus propios catecismos. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su artículo 97, dice lo siguiente: la tradición y la Sagrada Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios. Y quiero que observen el orden de las cosas, ¿no? Colocan primero la tradición. Ahora, no estamos hablando de la tradición apostólica de Pedro, de Pablo, de los apóstoles del Señor. No estamos hablando de la tradición natural y normal que está contenida dentro de la Escritura. Estamos hablando de la tradición desde la perspectiva de las costumbres humanas de la iglesia post-apostólica y luego de ahí todas sus derivaciones. Aquí la postura católico-romana habla de la tradición de ellos mismos, es decir, ellos dicen que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia Católica, al Papa y a los obispos en comunión con él, y que nadie más puede tener una interpretación auténtica. Pero entonces, sumado a eso, ponen en primer lugar no este postulado, sino la tradición. Entonces, conforme a la tradición del magisterio de los papas y de los obispos, es que se interpreta la escritura. Entonces, ellos dicen que la iglesia es la que determina qué enseña la escritura y no al contrario. La escritura es la que enseña cómo debería de operar y de actuar la iglesia. Por eso es importante conocer estas posturas, porque es de ahí donde comienzan a nacer todos estos inconvenientes con respecto a ello. Un segundo punto es que esta postura católico-romana recibe como Biblia o como escritura 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Es decir, ellos dan como inspirados lo que nosotros conocemos como libros apócrifos. Ellos los llaman deuterocanónicos, que no son libros inspirados, son libros históricos, pero para ellos son libros inspirados y los colocan a la misma altura de lo que nosotros conocemos en el mundo evangélico como nuestros 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. También un punto en donde la iglesia sigue reafirmando más la tradición de los hombres es que ellos dicen en el artículo 108 que sin embargo la fe cristiana no es una religión del libro. Y nosotros creemos que sí, evidentemente somos una religión del libro. ¿De cuál libro? Pues de la Biblia. Entonces, cuando ellos dicen que la fe cristiana no solamente se tiene que basar en la religión del libro, sino también en las tradiciones de los hombres, comenzamos a ver allí que comienza a ser como, no sé si llamarlo correctamente así, infectada la palabra de Dios con los conceptos humanistas, con los conceptos de los hombres, con las tradiciones, abriéndole la puerta, por supuesto, a la filosofía, abriéndole la puerta a los postulados de la filosofía griega, etc. La otra postura es la posición liberal. Esta postura, aunque tiene ya más de 2 siglos, que se conoce como teología liberal, también se conoce como modernismo, que es una preferencia que se tiene de lo nuevo sobre lo viejo.
Y eso aplica en todo, ¿no? Dicen, no, lo nuevo es mejor que lo antiguo, lo moderno es mejor que lo no moderno, etcétera. Y este se caracteriza porque hay un libre criticismo de todo enunciado teológico. Y al decir la palabra libre, la ponemos entre comillas, se refiere a libre de todo límite que esté impuesto por cualquier presuposición teológica. Y por lo tanto, toda doctrina bíblica puede ser negada si se sale de los límites en que la posición liberal quiere determinar. Por ejemplo, esa teología liberal deja claramente establecido que lo más importante es el evangelio social, porque el evangelio social se basa en dos premisas. Una, que Dios es padre de toda la humanidad. Y dos, de la hermandad del hombre. Y esto fue lo que dio inicio a lo que más adelante vamos a conocer como la famosa teología de la liberación, en donde se presenta un maridaje muy estrecho entre el marxismo y el cristianismo, en el sentido en que Dios es Padre de todos, Cristo murió por todos, luego no es necesario predicar el Evangelio de salvación, puesto que todos los hombres ya son salvos. Entonces tenemos es que concentrarnos en lo que es la situación del hombre, la hermandad del hombre, y tenemos es que hablarles de un evangelio social que hoy día conocemos como el evangelio de la justicia social. Esa es la postura en términos generales de lo que es la posición liberal, que entre otras cosas dice que la Biblia no es inspirada, ni mucho menos, y que Dios es, no es el autor de la Biblia, sino que este es el producto de la imaginación de los seres humanos, y que esto consiste en historias, en mitos, en leyendas, algunas verdades que deben ser descubiertas por la crítica textual. Pero también dicen ellos en la posición liberal que el intérprete de la Biblia eh, debería de aplicar los mismos principios hermenéuticos que se aplican a cualquier otro tipo de literatura antigua. Es decir, para ellos, para la teología liberal o la posición liberal, no hay ninguna diferencia entre estos textos y la Biblia. Y nosotros sabemos también por la presuposición de nuestra fe y por lo que hemos aprendido y lo que hemos estudiado, que la Biblia es el único libro que existe en el mundo entero, en toda la historia de la humanidad, que es inspirado. Todos los demás libros, incluyendo aún los mismos catecismos, incluyendo las confesiones, incluyendo los manuales de teologías, fueron escritos por hombres. Pero el único libro inspirado, ¿ahora qué significa inspirado? Significa que fue respirado de la misma boca de Dios, porque la traducción correcta es que fue expirado, exhalado de la misma boca de Dios, en la cual Él se reveló a sí mismo y reveló su voluntad, reveló el plan de salvación, reveló el plan de redención para la humanidad. La tercera posición es la posición neo-ortodoxa. Esta posición surgió supuestamente en respuesta a la teología liberal y supuestamente hacia un regreso a la ortodoxia, de ahí el nombre de neo-ortodoxia. Y su principio fundamental del hombre como inherentemente bueno, entonces separa a la verdadera ortodoxia, porque lo que la Biblia nos enseña es que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa, pero para la neortodoxia el hombre nace inherentemente bueno y esto lo separa de la verdad. Entonces, como vemos en las tres posiciones que hemos revisado, se ve un marcaje muy claro hacia el humanismo, hacia lo que es la mente humana, el raciocinio humano, a tal punto en que de ahí van surgiendo cada vez más esas teorías de decir que la Biblia no es un libro inspirado por Dios, que simplemente es escrito por hombres y que por ser escrito por hombres, entonces debe tener muchos errores. Pero la neortodoxia también digámoslo, la podemos revisar por otras posturas que son, claro, peligrosas para la vida cristiana, pero muy aceptadas en el mundo inclusive teológico y en el mundo filosófico. Por ejemplo, ellos dicen que la resurrección de Cristo no se puede interpretar como un hecho histórico, o sea, que no ocurrió,
físicamente, históricamente, sino más bien como un hecho súper histórico que no debe ser confundido con la historia actual. Es decir, que realmente estos hechos ocurrieron únicamente en la mente del que quería creer en la resurrección. A esto se le conoce como que una posición totalmente existencial. Esos hechos son reales a mí y si son históricos o no, no me debe interesar. Lo importante es que son reales a mí. Y entonces esto nos lleva a lo que hemos experimentado en los últimos años, a que la gente habla de experiencias extrasensoriales, de experiencias místicas, de experiencias religiosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, pero que lamentablemente se interpretan como si fuera palabra de Dios. Entonces, en ese aspecto, la neortodoxia niega que la Biblia sea la palabra de Dios y aunque usan términos como inspiración, no quieren decir lo mismo que los ortodoxos. La Biblia viene a ser la palabra de Dios, pero en el individuo. Si no es la palabra de Dios en el individuo, entonces no es palabra de Dios. O sea que si para un individuo lo es, para él lo es. Pero si para un individuo no lo es, simplemente para él no lo es. Y sabemos que actualmente eso es lo que está gobernando el pensamiento filosófico humanista de toda nuestra actualidad. Y la última, que es la posición evangélica, hablo de la posición evangélica que está basada precisamente en las doctrinas bíblicas. Esta posición evangélica también quedó gratamente resumida en un tratado que se tituló la famosa Declaración de Chicago sobre lo que era la inerrancia bíblica, que fue producido en una conferencia internacional de líderes evangélicos por allá en 1978. No para que ellos hubieran inventado algo ahí, no. Esta reunión se hizo para afirmar lo que toda la historia de la iglesia venía afirmando. Y de ello participaron más de 300 personalidades evangélicas, algunos nombres que puedan ser conocidos, como J.I. Packer, como Francis Schaeffer, como R.C. Sproul y otros grandes siervos de Dios, que simplemente lo que hicieron fue revisar toda la trayectoria y lo que fueron la manera de actuar de la iglesia, los textos bíblicos, la, la autoridad de las Sagradas Escrituras, la inspiración verbal y plenaria de ella. Entonces concluyeron en eso de que la posición evangélica es que las Escrituras son autoritativas, son inspiradas, son inerrantes, son infalibles y revelan todo el propósito de Dios y que es la bendita palabra de Dios. ¿En qué sentido? En varios. Uno, Cristo es la palabra viva y encarnada de Dios. Dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, el logos o el dabar. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego, Cristo es la palabra viva y encarnada de la palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra escrita, que nace justamente de esa inspiración verbal y plenaria y de esa inspiración, de esa exhalación que Dios hace de su palabra para colocarla al servicio del ser humano en cuanto a conocer su condición, su plan de redención y el presente y el futuro de la raza humana. No hay otro documento que pudiese explicar la existencia del ser humano, no hay otro documento que pueda explicar la existencia del universo más claro y más conciso y más preciso que la palabra de Dios. Por esa razón, querido pastor, era necesario esbozar estas cuatro posturas para que de ahí comience también los oyentes a comprender de dónde surgen esas teorías, de cuál de las cuatro posturas que hemos revisado surgen esas teorías que quieren debilitar o desprestigiar o negar la inspiración de la palabra de Dios como proveniente directamente de Dios mismo. Gracias, pastor, por darnos esas posturas y, por supuesto, ampliar cada una de ellas para poderlas comprender y recordar que la palabra es de Dios. Dios ha sido el autor de la palabra. Bueno, pastor, aquí también surge otra pregunta y es la siguiente. La Biblia lleva muchos siglos, entonces algunos se preguntan,
¿Será que ha sido alterada a través del tiempo, ya que es un libro de muchos años atrás, de muchos siglos? ¿En algún momento se puede pensar que fue alterada? ¿Cómo podemos responder cuando se hace esa pregunta, Pastor Antonio? Wow, es un tema bien espinoso, pero a la vez también es bueno que se presenten esas inquietudes. Mire, vamos a partir del hecho primero de cómo se formó el Antiguo Testamento. Entonces, claramente la misma Biblia dice que Dios inspiró a Moisés para escribir el Pentateuco. Por supuesto, Moisés también tenía ya conocimiento de muchas cosas porque había recibido información de todo lo que había ocurrido y Dios le revela directamente a él y le dice que tiene que escribir todo lo que ha pasado. Entonces tenemos que partir de la base de que Dios inspira e ilumina el entendimiento de Moisés, que durante muchos años escribe el Pentateuco. Y esto fue, este tipo de material, los judíos o el pueblo hebreo siempre fue muy cuidadoso en cómo se escribía en papiros o en pieles de animales, los tenían que estar reescribiendo, pero ellos tenían unas reglas tan precisas de escribir la palabra de Dios que en un pergamino o en un pedazo de piel donde hubiese un solo error, tenían que eliminarlo y volverlo a reescribir. Y esto siempre era revisado por muchos escritores bíblicos. Es decir, el canon del Antiguo Testamento ha pasado todas las pruebas que se quieran, todas, porque Dios le dio la capacidad, obviamente, al pueblo hebreo, les confió las escrituras y les ordenó el mantenerlas vigentes en escritos que no tienen ninguna duda de que han guardado una perfección muy grande. De hecho, cuando aparecen los manuscritos en el Mar Muerto o el de las cuevas de Qumran y se han recopilado bastantes porciones de textos, al revisarlo con los originales o al revisarlo con los textos más antiguos, encontramos que el nivel de unidad es tan grande que supera el 98-97% de fidelidad. Y cuando lo comparamos con las versiones que tenemos hoy en día, la diferencia es muy mínima. Y cuando hablo de diferencias, básicamente obedece al hecho de que hay variantes textuales. ¿Pero qué es una variante textual? Simplemente es una forma de expresar algo de manera diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de Cristo, vamos a encontrar variantes textuales que en otras versiones hablan de Cristo Jesús, otras hablan de Jesús el Cristo, otras hablan de Jesús el Nazareno, otras simplemente hablan del Señor Jesús. Esos son variantes textuales que se refieren al mismo evento, al Señor Jesucristo o a Jesús el Cristo. Entonces, eso ocurre y es natural que ocurra. Ahora bien, sabemos que en la transcripción pueden haber algunos pequeños errores, pero nunca, jamás una variante que llegue a distorsionar una verdad o un principio bíblico. Y en la época en que se dicen que pudo ocurrir que esto fue añadido, ¿no? Que esto fue quitado, cuando se va a los manuscritos más antiguos, se encuentra que de verdad lo que son los originales, la Biblia es totalmente confiable, la Biblia siempre ha tenido un solo hilo conductor, que es la palabra revelada de Dios, y que estas variantes textuales no afectan para nada ninguna doctrina cardinal, ninguna doctrina, sobre todo que tengan que ver con aspectos relevantes como los que vamos a mencionar ahora. En cuanto al Nuevo Testamento, eh, es donde han surgido tal vez la mayor cantidad de situaciones. Pero resulta que en el Nuevo Testamento tenemos que ver que hay más o menos unas tres o cuatro corrientes en donde se han utilizado manuscritos para la interpretación o las traducciones bíblicas. Tenemos uno que se conoce como el Código Bizantino o como texto mayoritario. Este contiene más cerca de 7.000 copias de manuscritos que datan inclusive entre los siglos segundo y tercero después de Cristo, y se concluye que entre esos manuscritos hay una coincidencia mayor al 96%. Luego vienen otro tipo de manuscritos que se conocen
como el código sinaítico. Y como su nombre lo indica, pues que fue encontrado en estas regiones. Y también se conoce como el código, otro que es el Códice Vaticano, que reposa en el Vaticano, no porque el Vaticano lo haya escrito, sino porque reposa en ellos. Y tiene mucha relación con el Códice Alejandrino, que fue hallado obviamente en Egipto, en la biblioteca de Alejandría. ¿Qué pasa con estos? Que entre esos tres códices, de ahí partió la crítica textual o la crítica moderna, que argumentan que esos códices pueden ser más antiguos que el códice bizantino. Ahora, eso es relativo, porque por un lado se ha comprobado que no siempre lo más antiguo es porque sea lo más verdadero, pero por otro lado hay evidencias que en el Código Bizantino hay textos bíblicos que fueron transcritos directamente por los padres de la iglesia, o sea, los padres posapostólicos, incluso por padres de la iglesia que fueron discípulos directos de los apóstoles de Cristo, que ratifican que lo que se menciona en las cartas que se escribieron entre ellos, es claramente establecido que el Nuevo Testamento y el Código Bizantino es muy próximo a lo que es el tiempo de Cristo. De hecho, hay varios versículos que la crítica textual ha argumentado que han sido añadidos en el siglo XV o XVI, en la Reforma Protestante, o que fueron añadidos por un filósofo y un teólogo muy conocido en la época de Martín Lutero, Erasmo, y no es verdad. Por ejemplo, se dice que la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 7 y 8, que se conoce como la famosa coma juanina, que se habla de que hay tres en el cielo y tres en la tierra, en el cielo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y en la tierra los tres elementos que conocemos. Se dice que ese versículo fue añadido, pero también la historia y los argumentos extrabíblicos nos demuestran que entre las cartas de los padres de la iglesia del primer siglo, del año 100 y del año 200 después de Cristo, este texto fue utilizado por varios padres de la iglesia. También se ha demostrado que entre las cartas que se escribieron entre los padres de la iglesia, como Clemente de Alejandría, como Crisóstomo, como Orígenes, etcétera, etcétera, que al reunir las cartas que ellos escribieron, también epístolas, que no eran inspiradas, pero fueron epístolas escritas basadas en los escritos de Pablo, de Pedro y del Nuevo Testamento, se dice que se podría casi que reconstruir todo el Nuevo Testamento con un margen de error muy mínimo, no en doctrina, sino simplemente en variantes textuales o en traducciones. Entonces, esto nos da la confiabilidad de la palabra de Dios. De hecho, cuando se habla de la palabra de Dios, tenemos que ver que la palabra de Dios forma una unidad de expresión en su uso teológico, pero en su uso práctico es una comunicación totalmente divina. De hecho, en la palabra hebrea, dabar, que se puede observar más de 2000 veces en el Antiguo Testamento, significaba conocer los pensamientos de Dios. Y en el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas, rema y logos, y entre las dos se usan más de 360 veces, indicando que la palabra de Dios es la comunicación o expresión de Dios mismo hacia el hombre. Y de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios ha tomado esas dos formas que expresamos al principio, tanto la forma encarnada como la forma verbal. Ahora, ¿qué quiere decir por palabra encarnada? Ordinariamente igualamos la palabra de Dios con las escrituras. Sin embargo, cuando pensamos en la palabra de Dios, debemos pensar de la palabra de Dios hecha carne, que es nuestro Señor Jesucristo, la preeminente comunicación y expresión de Dios mismo al hombre. Es decir, la más grande revelación que ha dado Dios a través de las escrituras y de su palabra es Cristo Jesús. De ahí que Cristo menciona en el Nuevo Testamento varias cosas. Uno, a los fariseos y a los religiosos de su época les dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. O sea, otra evidencia es que el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y hay muchas referencias claras de cómo operaba todo ese plan de redención
hasta llegar a la máxima revelación que es Cristo. Luego podemos decir que hay mucha evidencia teológica, bíblica, experiencial y aún gramatical que nos hacen ver y confiar claramente en que el libro que tenemos hoy en día en nuestras manos es la palabra de Dios. Ahora, por supuesto, puede que hayan personas que en alguna época le hayan querido recortar. Por ejemplo, tenemos el primer caso de lo que quiso formarse como el primer canon bíblico a través de un hombre llamado Marción. Marción consideraba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tirano, era un Dios cruel, que era muy distinto al Dios del Nuevo Testamento, que era solamente amor y puro amor. Entonces, ¿qué hizo Marción? Él decía que los textos que habían en el Nuevo Testamento, que hacían referencia a ese Dios del Antiguo Testamento, él los recortaba. Él dejaba únicamente la palabra donde mostrara que Dios era amor. Entonces él recortaba algunas porciones de los evangelios, recortaba algunas porciones de las cartas paulinas o de las cartas de Pedro, y eso fue lo que hizo que la iglesia se pusiera en acción para justamente dejar de lado y poder quitar esa influencia negativa de Marción, estar recortando la palabra de Dios para acomodarla a su forma de pensamiento. Si para Marción el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, él no quería que ese Dios cruel quedara reflejado en el Nuevo Testamento y por eso quiso cercenar esas porciones que hablaban acerca de los juicios de Dios o del castigo, etcétera, etcétera. Él daba a entender que el Dios del Nuevo Testamento era el verdadero Dios y que el del Antiguo Testamento había sido casi como una equivocación de un Dios más superior. Luego, todo esto conlleva a afectar el pensamiento teológico y filosófico con respecto a la palabra de Dios. Gracias al Señor, la iglesia reaccionó a tiempo, se reunieron, revisaron todos los libros y se determinó cuáles eran los libros que eran inspirados, porque los libros inspirados tienen unas características que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, en ningún otro libro del mundo, por bueno que sea, por cargado de conocimiento que sea. Nunca se podrá ningún libro por los eruditos más grandes del mundo compararse con las características, con la precisión de la palabra de Dios. Y esto sin hablar del cumplimiento estricto de todas las profecías que están escritas en este maravilloso libro. Bueno, estamos en Conversemos. Con este título se puede confiar en la Biblia. Ahora, pastor, tú estabas mencionando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo, ¿qué habló de la palabra? ¿Qué habló de la Biblia? Oh, pues Cristo todo lo habló de la Biblia. Recordemos que cuando el Señor es tentado en el desierto, y hace un ayuno de 40 días y por supuesto en su aspecto humano tenía hambre, lo aborda el enemigo, lo aborda Satanás para tentarlo y decirle, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo fue la respuesta de Cristo? Escrito está en la palabra de Dios, por supuesto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le dice, sí, pero también está escrito. O sea que tenemos que reconocer que aún el mismo Satanás conocía palabra de Dios. O sea que el mismo Satanás está avalando las escrituras, lo digo en un sentido claro, como está ahí en la tentación, pero por supuesto, porque es que los demonios creen y tiemblan. Entonces Satanás dice, sí, pero también está escrito que si tú te lanzas de este peñasco, Dios o el Padre mandará a los ángeles a que no te dejen tropezar. Y entonces el Señor le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, siendo la palabra encarnada, también fue la palabra viva, expresada, verbal. Siempre, siempre Él recurrió a las Sagradas Escrituras, a tal punto de decir que las Sagradas Escrituras no se pueden quebrantar. Y le dijo a los de su época, ellas dan testimonio de mí. Y cuando miramos en el camino a Emaús, cuando el Señor les predica, les hace un recorrido desde Moisés hasta los tiempos de él para explicarles que se había cumplido la palabra de Dios.
Y otro texto que me gusta mucho es que el Señor ratifica que cielo y tierra pasarán, pero no pasará ni una jota ni una tilde de la palabra dejará de cumplirse hasta el final de los tiempos, avalando que la palabra no es, en cierto modo, como lo dijo Martín Lutero, la palabra de Dios no es ni antigua ni es nueva, simplemente es eterna. Y por supuesto, es que tenemos que deducir e implicar eso con claridad. Si Dios es eterno, pues la palabra que Dios habla es eterna. Si Dios es inmutable, su palabra es inmutable. Si Dios es sabio, su palabra es sabia. Si Dios es justo, su palabra es justa. Ahí se revela todo el carácter de Dios. Y como les digo, no hay ninguna otra oportunidad en que el hombre pueda comprender y conocer a Dios sino a través de su palabra. Y Cristo mismo la enfatizó tantas veces que él siempre hizo referencia, inclusive para defenderse de sus detractores. Recordemos como cuando el Señor dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo volveré a levantar. Ellos no entendieron de qué estaba hablando el Señor, pero sabemos que por las escrituras sí se ha profetizado muchas veces la destrucción del templo y se cumplió. Ahora, si usted quiere ver la precisión de algunas profecías cumplidas, nada más si nos lea el Salmo 22, donde David, 1000 años antes de Cristo, describe claramente cómo iba a ser la muerte del Mesías. O leer el profeta Isaías en su capítulo 53, donde claramente refleja lo que era la misión que vendría a cumplir el Mesías, el Salvador, donde Dios promete que visitaría a su pueblo, donde Dios promete que Él sería Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando miramos la precisión y el cumplimiento de las profecías, pues uno queda sin argumentos para decir, esto no puede ser cierto. Es tanta la precisión, es tanta la exactitud. Todos los profetas, varios profetizaron el nacimiento de Cristo. ¿Sí? El profeta Miqueas lo dijo, que nacería en Belén, en una aldea pequeñita. Así se cumplió. Se profetizó en el Antiguo Testamento que sería llamado el Nazareno, y fue Nazareno. Habitó en Nazaret. Y se profetizó que sus manos y sus pies iban a ser traspasados. En el Salmo 22, así fue. Se profetizó que echarían suertes sobre sus ropas. También fue profetizado 1000 años antes. Y lo más hermoso de todo, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, que se conoce como el protoevangelio, se profetizó que de la simiente de la mujer vendría la salvación. Dice que de la simiente de la mujer vendría ese libertador. Y así fue. La serpiente le muerde el calcañar, pero el descendiente de la mujer, que es Cristo, en la cruz del Calvario lo derrota y aplasta su cabeza. Entonces uno queda, cuando se estudia la escritura con esa predisposición positiva, uno tiene que simplemente quedar absorto, caer de rodillas y reconocer que estamos ante un libro majestuoso, inspirado, poderoso, que ha transformado vidas, que ha transformado imperios, que ha transformado naciones y que es el único donde encontramos la explicación de dónde hallar y obtener el perdón de los pecados. También es el único libro que nos explica la maldad del ser humano. Es el único libro que nos pone en contexto desde la caída del ser humano por qué está pasando todo lo que está pasando hasta nuestros días. Y entonces, por supuesto, la palabra de Dios tiene muchos contradictores y muchos enemigos que no quieren que la gente la conozca. Por eso la contradicen, por eso inclusive la persiguen, la han quemado, la han tratado de destruir, pero es como el yunque que resiste el golpeteo de todos los martillos, porque Cristo dijo que no pasará cielo y tierra hasta que se cumpla una jota y una tilde. Y por supuesto, todo lo que él dijo se cumplió. Él dijo que resucitaría al tercer día, se cumplió. Estaba profetizado que vendría y vino. Y está profetizado que vendrá por segunda vez a traer juicio a la tierra y vendrá como juez del universo y seguramente lo va a cumplir porque ninguna palabra que el Señor ha dado ha dejado de cumplirse. Y esto nos debe dar esa confianza. Es una palabra que es inmutable, es inerrante, es autoritativa. La gente de la época de Cristo decía, es que habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos, no como los hombres religiosos, no como los filósofos del mundo. Este hombre habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué?
porque Él es la palabra viva encarnada y como tal tiene autoridad. Y no hay ningún otro libro que cumpla con esos requisitos. Entonces Cristo mismo ha avalado el Antiguo Testamento como palabra de Dios y el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Bueno, qué interesante es ir a las Escrituras y poder analizar las palabras de Cristo y cómo nuestro Señor Jesucristo avala claramente el Antiguo Testamento. Bueno, pastor, estamos llegando ya al final de este espacio y siempre tomamos un tiempo para las conclusiones, no sin antes saludar a las personas que nos acompañan, que nos dicen desde dónde escuchan esta transmisión, que también pues saludan. Qué bueno siempre que estén con nosotros. Bueno, Pastor Antonio, entonces, conclusiones de este tema que hemos planteado para este episodio de Conversemos. ¿Se puede confiar en la Biblia? ¿Qué podemos mencionar a manera de conclusión? Sí, claro que sí, pastor. La Biblia es un libro totalmente confiable. De hecho, es uno de sus principales atributos. Tenemos que entender que la Biblia es, como es inspirada por Dios, luego al ser inspirada por Dios, eso la convierte en un libro infalible. Lo convierte en un libro autoritativo porque Dios es autoridad y es poder. Lo convierte en un libro que es claro y transparente y por lo tanto lo hace confiable, porque Dios es confiable. Cristo, que es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, es confiable. Su Santo Espíritu es confiable. Luego la palabra de Dios, por ser la palabra de Dios, es total y absolutamente confiable, porque todo lo que está escrito ya casi que en su totalidad, todo se ha cumplido. Y cuando algo se ha cumplido y se reitera y repetidamente cumple todo lo que prometió, es un libro totalmente confiable. No hay ningún otro en el cual el ser humano pueda poner su esperanza. No hay ningún otro libro en el cual el ser humano pueda eh, encaminarse. No hay ningún otro libro que nos guíe a cómo acercarnos a Dios o cómo Dios se acerca a nosotros. No hay ningún otro libro que explique el plan de redención, de salvación. No hay ningún otro libro que nos da la esperanza de la vida eterna. No hay ningún otro libro que habla de un juicio final. No hay ningún otro libro en donde Dios haya expresado la más grande expresión de amor y de justicia que en la cruz del Calvario. ¿Y cómo sabemos de ese evento? Por la palabra escrita, por la palabra de Dios que ha llegado a nuestras manos y que al compararla con los manuscritos más cercanos a los hechos históricos, nos damos cuenta que estamos ante un libro completamente confiable. Mire, es bueno entender que el ser humano es tan que como tan ligero en opinar al respecto de ello. Usted le pregunta a un ser humano si cree que la Ilíada y la Odisea fueron escritas, y él le va a decir que sí, que esos libros existieron, y nos damos cuenta que la copia más nueva tiene un año, tiene más de 1000 años de diferencia con el original. O si usted pregunta, por ejemplo, ¿Alejandro Magno existió? Pues la historia le demuestra a usted que Alejandro Magno existió, a pesar de que los documentos que avalan la existencia de Alejandro Magno tienen miles de años de diferencia con los originales. O también se puede preguntar, cualquier evento histórico. ¿Existió Napoleón? ¿Cómo usted sabe que existió Napoleón? Porque hay unos documentos escritos. Pero es que la diferencia o la distancia que hay entre los documentos originales y las copias más actuales, en muchos de los casos superan los 1000 años. 1000 años de diferencia entre un escrito y otro. Mientras que la Biblia tiene textos tan cercanos que podemos hablar de que hay textos cercanos entre el primero, segundo y máximo tercer siglo. Lo más cercano a los originales, no hay otros documentos históricos más cercanos que la misma Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y la otra ventaja es que la Biblia fue escrita en hebreo y arameo, pero 200 años antes de Cristo, el rey Ptolomeo II, faraón, ordenó a un grupo de 70 o 72
judíos expertos en idiomas que tradujeran el Antiguo Testamento del hebreo y del arameo al griego. Y recordemos que ya en esa época el griego era el idioma universal, luego que se conoce como la versión de la Septuaginta, la primera versión griega del Antiguo Testamento, lo que hizo que proliferara toda la tradición que tenía el pueblo hebreo, todo el texto y el contexto claros en sus escritos y cómo mantener la pureza de la palabra de Dios, se llevaron a cabo y fueron traducidos al idioma más común de la época a nivel mundial, que era el griego. Entonces tenemos tantas pruebas históricas, gramaticales, de traducción a varios idiomas y coincidimos, porque cuando uno habla con creyentes de otras partes del mundo, vemos que la unidad doctrinal que tiene la escritura es totalmente inigualable, no tiene comparación. Eso nos debe dar una confianza absoluta en lo que es la palabra del Señor. Bueno, pastor, muchas gracias. También deseo aportar con algunas conclusiones frente a las preguntas que se han planteado. Para esta oportunidad, la pregunta fundamental ha sido, ¿se puede confiar en la Biblia? Bueno, ¿por qué podemos confiar en la Biblia si fue escrita por hombres? La respuesta es, aunque Dios usó autores humanos, ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. La palabra de Dios, la Biblia, tiene un origen divino y una transmisión humana. Dios supervisó el proceso para que su palabra comunicara exactamente lo que Él quiso revelar. Cuando vamos a la Escritura, podemos ir al pasaje de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Frente a la pregunta, ¿ha sido alterada o cambiada la Biblia con el paso del tiempo? Bueno, los miles de manuscritos antiguos permiten comparar el texto con gran precisión. Las diferencias entre manuscritos son menores y no afectan ninguna doctrina esencial. Además, Dios ha prometido preservar su palabra. Isaías 48 nos recuerda, sécase la hierba. Pero también nos dice que, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. También nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Nuestro Señor afirmó constantemente la autoridad de las Escrituras. Citó el Antiguo Testamento como la verdad absoluta y enseñó que no podía ser quebrantada. Así que esto nos lleva a la siguiente conclusión. La pregunta no es solo ¿se puede confiar en la Biblia?, sino también ¿estaré dispuesto a obedecer lo que Dios dice en ella? Si Jesucristo es digno de confianza, entonces su palabra también lo es. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, es la revelación viva de Dios que conduce al arrepentimiento, a la fe y a la vida eterna en Cristo. Bueno, así que estamos llegando al final, Pastor Antonio, de esta presente emisión. Agradecemos a nuestros oyentes, televidentes, por compartir con nosotros. Y si el Señor lo permite, tendremos una nueva oportunidad para seguir conversando, para seguir dialogando con el Pastor Antonio Gómez y llevar estos temas a la luz de la palabra de Dios. Por el momento no es nada más. El Señor les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Llevarnos a la luz de la palabra de Dios. Conversemos en Cielos Abiertos, tu radio. Temas de edificación para el pueblo cristiano. Cielos Abiertos, tu radio, y conversemos.